Amén. ¿Cuántos dicen que Él es grande? Pues un aplauso fuerte a Cristo porque eres grande. Aleluya. Gracias, Jesús. Recibe ese aplauso, recibe la gloria y la honra, Señor. Y recibe, Señor, estas ofrendas, estos diezmos que los hermanos han traído, Padre. Los presentamos delante de ti. Te pedimos que los recibas y que sean de olor grato ante tu presencia. Y que tú bendigas al dador alegre. Y los que no pudieron también, tú conoces su situación. Suple, Señor, toda necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento en esa bendición. Gloria a Dios. Estamos contentos, ¿verdad? Porque estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Dice que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Entonces, todo el tiempo que usted tenga oportunidad, llegue a la casa de Dios. Llegue a este lugar. Y si usted está asistiendo a otra iglesia, ¿verdad? Y que esté de visita aquí, pues no importa, ¿verdad? Donde quiera que usted vaya, que sabe usted que Dios le está hablando, pues claro, es un gozo estar en la casa de Dios. Le damos la bienvenida a las visitas, los que están por primera vez aquí con nosotros, los que por primera vez pisan este santuario, les damos la bienvenida. Así es que siéntanse bienvenidos a esta casa, ¿verdad? Todos los que llegaron por primera vez y aquellos que están llegando también, ¿verdad? Que están conociendo este lugar, también sigan llegando, sigan, ¿verdad? Recibiendo esta palabra que el Señor nos trae cada día de servicio, porque es el Señor hablándonos. Amén. No importa que sea yo, no importa que sea Héctor, no importa que sea mi esposa, no importa que sea, ¿verdad? Marvin o el que sea. Cuando Dios habla por medio de su palabra, es Dios hablando. Es su palabra, ¿verdad? La que nos liberta en realidad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Yo he estado siendo libre cada vez de que yo veo la palabra, cada vez de que yo escudriño, yo estoy siendo libre, ¿verdad? Y el otro día yo fui libre, como les dije, ¿verdad? Porque yo estaba culpando a Adán de que Adán, por su culpa, Eva pecó. Eva fue y comió del fruto prohibido, cuando en realidad Eva tiene que decirle a Adán, ¿sabes qué? Por allá anda una serpiente media astuta que me está convenciendo y quiere que come del fruto prohibido, del cual Dios dijo que no comiera. Pero no le dijo, no lo fue a buscar. Entonces la culpa fue de Eva, ¿verdad? Entonces yo fui libre, ya no culpo a Adán. Ya no culpo a Adán, sino que Eva fue la culpa. Porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces queremos culpar a los demás. No es que mi esposa no me atiende. No es que mi esposo me descuida. No es que, mira, y por eso en los adulterios, hermano, siempre hay un culpable. Pero el culpable no es el que adultera, no es el que está mal. Es la otra persona. Porque supuestamente por la otra persona, esa persona cayó en pecado. Y eso es mentira, hermanos. Todos nosotros somos responsables de nuestros actos. Así aquellos que son borrachos, aquellos que son drogadictos, no es que me la dieron a la fuerza, no es que me la empinaron, no, alguien te la dio y tú te la tomaste. ¿Verdad? Alguien te dio el cigarro y tú te lo quisiste fumar. Así es que no culpemos a nadie, hermano. Ni al diablo siquiera, porque el diablo, pues ese es su trabajo, pues no le haga caso. No le haga caso y ya. Para no culparlo, ¿verdad? Porque uno tiene siempre, el diablo me tentó, el diablo me hizo caer, usó su instrumento. Siempre alguien se lleva la culpa, pero uno no. Estamos mal, hermano, así. Hay que ser, ¿verdad? Responsables de nuestros actos. Bueno, yo creo que ya con ese regaño, yo creo que ya nos podemos ir. Pero no es así. Vamos a recibir palabra de Dios más aún todavía. Es solamente para que no se me duerman desde el principio, porque hay unos que empiezan a cabecear y apenas uno se sube aquí arriba. Uno los ve de aquí, ustedes no lo ven, pero uno sí los ve, ¿verdad? Solamente el compañero, cuando ya se te está recargando, pues dice, no, este ya se está durmiendo. Así es que, como aquí no son extensos los servicios, pero sabemos que sí, a veces el cansancio, hay unos que trabajan de noche y de día casi no descansan. Cuando usted trabaja de noche, de día casi no se descansa. Aquí hay una familia que trabaja de noche todos los días. Ellos no descansan ningún día, ni domingos, ni nada. Después del servicio se van a trabajar limpiando restaurantes. Y ellos, yo los considero, siempre si ya nos vamos, porque váyanse rápido, porque en realidad ustedes tienen trabajo que hacer. Y si ellos se me duermen, yo reconozco, digo, hermanos están cansados, ¿verdad? Pero hay veces que uno descansa todo el día y todavía se duerme, y pues ahí ya es el colmo, ¿verdad? Ahí sí uno tiene que reprender. ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios en el libro de Josué? ¿Se acuerdan de lo que enseñamos el viernes, verdad? Dios nos habló acerca de su ley, de su palabra. Pues yo en realidad buscando, ¿verdad?, qué traer el día de hoy. Estuve toda la mañana buscando y sentí volver a traer otra vez, siguiendo la misma secuencia del mensaje del viernes, de lo que es la palabra de Dios, de lo que es su ley, de lo que es sus preceptos, sus testimonios. Y no salí de ahí.
¿Y sabe por qué no salí de ahí? Porque me fui al Salmo 119. Y los que conocen ese salmo tiene 200, déjame ver cuántos tiene, como 178 o 200, no recuerdo, déjame ver, por aquí está. Si alguien lo tiene por ahí. Versículos, lo sé, pero se me olvidó. No sé si 278 o 178 versículos. Entonces ahí me pasé buen rato. ¿Y cuántos tiene alguien que lo vea por ahí? ¿100 qué? 176, ok. El Salmo 119 es el salmo más grande que existe, para los que no sabían. Tiene 176 versículos. Y yo me puse a escudriñar todo el capítulo, imagínense, pues ahí me llevé buen rato. No lo leí nada más por leerlo, como a veces, porque yo lo he leído, ¿verdad? Pero en realidad a veces no sé ni de qué se trató. Y hasta hoy me di cuenta de qué se trató. ¿De qué se trata ese salmo? Se trata de la palabra de Dios. Y entonces me deleité porque empecé leyendo en el principio, versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. Y si usted lo lee todo, siempre habla de sus preceptos, de sus estatutos, de su ley, de sus testimonios, de todo lo que es su palabra. Usted se va a deleitar cuando usted lo lea, porque yo me deleité. Y todo dije, yo creo que voy a ver hasta dónde llega lo que es sus preceptos, su palabra, su ley, de la cual hablan. Empezando dije, a ver hasta dónde termina, después mejor voy a hablar de otra cosa. Porque ese salmo parece, no entiendo bien, pero parece que lo escribieron varios actores, porque tienen varios títulos, hay varios como de personas que los escribieron. Entonces, todo es de la ley, hermanos. Todo ese salmo es hablando de la ley de Dios. Entonces me deleité y pues dije, bueno, vamos a seguir la secuencia, pero no vamos a leer todo el salmo porque entonces nos llevaremos buen rato aquí. Es que no se asuste. No vamos a leer todo el salmo. Yo ya lo leí, pero vamos a leer solamente a lo mejor. ¿Qué tal si leemos un versículo? El Salmo 105, porque de eso se trata. Es un versículo que lo sabemos los que estudiamos Instituto Bíblico. El hermano Mejía, imagino que se acuerda. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es un versículo que nos lo memorizamos cuando estábamos en el instituto porque es lo primero que se nos enseñó ahí en las asambleas de Dios. Perdón, las asambleas de iglesias cristianas, cuando estudiamos Instituto Bíblico, mi esposa y yo, y el hermano Mejía era maestro ahí. Entonces, ese versículo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está hablando de la palabra de Dios, que es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Para el salmo más pequeño, para que ustedes sepan, para que después digan ustedes cuál es el salmo más pequeño y que ese es el más grande, pues yo no se los voy a decir, es el Salmo 117, está una hoja antes de ese. En mi Biblia está una hoja antes. El Salmo 117 es bien cortito, son 2 versículos. Cuando usted le pregunten, a veces le hacen preguntas a uno, ¿cuál es el salmo más pequeño? Salmo 117, solo tiene 2 versículos. ¿Y cuál es el salmo más grande? Salmo 119, tiene 176. Y es bien fácil el Salmo 117, es un canto, es un corito que antes cantábamos. Salmo 117, ¿cuántos se lo saben? Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y ya, ahí está todo el salmo. ¿Quiere aprenderse un salmo? Apréndase ese, ¿verdad? Para los que están empezando. Esos son los salmos, uno más grande y el más pequeño. Bueno, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted escudriña bien ese versículo, está diciendo que la palabra de Dios es como una lumbrera, es como una lámpara. Es como una lámpara que te alumbra por donde tú vas a ir. Y dice que es lumbrera al camino donde tú vas. En otras palabras, tú haz de cuenta que tú llevas una lámpara para ver dónde vas a pisar, pero además hay una lumbrera delante de ti que te está señalando dónde está el camino. Porque la lámpara que tú traes en la mano a lo mejor solamente te señala dónde vas a pisar. Pero la lumbrera te señala todo el camino donde tú vas viendo. Dices, mira, por allá va el camino, porque hay una lumbrera, hay una luz que refleja por dónde está el camino. Entonces no es fácil de que te pierdas. Por eso los que viven la palabra, nosotros que nos gusta la palabra, que la escudriñamos, que la atesoramos, que nos gusta escuchar los mensajes, no nos perdemos fácilmente del camino, porque nos está alumbrando. Nos está diciendo, mira, vente por aquí es el camino. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, cuando usted escudriña bien la palabra, no es fácil de que se pierda, no es fácil de que lo engañen por ahí. ¿Por qué? Porque usted va viendo el camino por donde va a pisar.
Yo les voy a contar una experiencia que tuve, ¿verdad? Que les va a dar, se van a reír de mí, pero en realidad a mí me pasó. En una ocasión, cuando yo estaba en mi rancho, allá en mi pueblo, yo fui a otro lugar, un rancho bien lejos. Y a ese lugar, yo fui pues supuestamente a ver una muchacha, ¿verdad? Que supuestamente yo la andaba queriendo. Ya mi esposa ya como que era ya, anoche tuvimos una reunión de parejas, así es que no creo que se vaya a enojar conmigo. Yo creo que este es el tiempo para decirlo, ¿verdad? Quiero decirles que tú bien, ¿cuántos se gozaron ayer, ¿verdad? Las parejas que fuimos como 27 personas, unos parejas y otros no parejas. Y ahí estuvimos, hermano, comiendo. Y después de eso, un mensaje, ¿verdad? Para las parejas, para los matrimonios. Pues yo creo que esto, ¿verdad? Estuvo bueno el mensaje. Estuvo bien, ¿verdad? Especial, porque siempre aprendí algo nuevo. Como dijo la pastora, ¿verdad? Dice, nosotros siempre vamos a conferencias, vamos a así eventos de matrimonios, pero siempre aprendemos, nunca lo sabemos todo porque siempre estamos aprendiendo y es cierto, uno nunca va a aprender todo, menos si tú te casaste, nunca vas a aprender a conocer a tu esposa o a tu esposo, nunca lo vas a, nunca. Yo hasta ahorita ya tengo 26 años casado con mi esposa y todavía no la conozco. Todavía se me hace difícil entenderla. Y por cierta noche tuve un sueño, se lo conté, le dije, mira, yo pienso que pues estamos todavía en el procedimiento, ¿verdad? De tal manera que nunca lo voy a entender. Pero sí aprendí algo, ¿verdad? Que se nos enseñó que la mujer habla con 25,000 palabras al día, ¿verdad? Entonces, digo, con razón mi esposa a veces, yo la dejo que hable, que siga hablando porque ya aprendí. No la interrumpo, sigue hablando, a ver hasta a ver si llega a las 25,000. Pero después se me duerme cuando va en el carro porque le da sueño. Digo, bueno, ya se durmió, ahora sí, a meditar. Hasta que despierte. Y otra vez, me dormí, ¿verdad? Sí, estaba dormida. A veces me habla dormida. El otro día, ayer mismo veníamos y me dijo una palabra y dije, ya se durmió. Y me dijo algo que no tenía sentido. Dije, ya va dormida, hay que dejarla quieta. Íbamos a la reunión de parejas. Pero se nos enseñó que la mujer habla 25,000 palabras y que las 3,000 palabras ya uno ya no sabe, después se bloqueó. En otras palabras, ya no supo ni de qué está hablando. Y después la mujer te dice, ¿entiendes? Ya sabe lo que te estoy diciendo. Pues quién sabe, no sé ni de qué me estás hablando, porque ya tu mente se te quedó, que ya no supiste ni de dónde, ni por qué, ni a dónde llegó. Entonces, supuestamente, pues, que nos tienen que entender también, ¿verdad? Que uno no capta todo de un solo. Entonces, tienen que entendernos también las mujeres, que les gusta mucho hablar, pero pues a veces no captamos todo. Yo no capto todo, porque en realidad, pues, así tenemos la mente, ¿verdad? Así fuimos diseñados. Pero lo bonito es que uno se entienda. Lo bonito es que uno se entienda, ¿verdad? Y que los dos somos diferentes. La mujer es diferente al hombre, el hombre es diferente a la mujer. Y si nos damos cuenta que somos diferentes, pues vamos a caminar juntos hasta el final. ¿Por qué? Porque yo no voy a cambiar a mi esposa, ni ella me va a cambiar a mí, porque es imposible. Pero sí vamos a poder entendernos, ¿verdad? Con los defectos que tenemos cada uno, de tal manera que, bueno, pues vamos a llegar hasta el final, hasta que la muerte nos separe, como dice la Biblia. Bueno, déjamelo ahí antes de que tenga problemas. Pues resulta que yo vengo de ese lugar y yo me fui solo, hermanos. Yo me fui solo porque en realidad en ese tiempo yo no tenía a alguien que me acompañara, era lejos. Pues cuando yo venía de regreso era en tiempo de lluvia, cuando caen esas tormentas fuertes. Y la carretera pues es la ruta donde mi papá pues va con el bus. Y ya faltaba el trayecto de un rancho a otro, ¿verdad? Como dice la canción. Del rancho que está antes de donde yo soy, era un trayecto, digamos, a lo mejor caminando pues era como media hora. Pero se puso tan espeso, tan oscuro, porque se venía una tormenta, hermanos, de esas que viene con relámpagos, con truenos, y yo solo por ahí. Y luego dicen que ahí salía un hombre que lo mataron y que le hicieron el chorreado. Entonces, yo iba con ese miedo de que qué tal si me sale el chorreado aquí. Así era una historia que ahí, creo que un hombre de esos que mataba por gusto y que ahí lo enterraron y pues todo el mundo dice, no, ahí lo enterraron, ahí sale el chorreado. Es un hombre pues asesino pues, por allá en el siglo pasado a lo mejor, una historia que se contaba. Y yo no, pues cada día que pasa por ese lugar, no, pues a poco me sale, y yo iba solo, entonces imagínense, iba con ese miedo. Pero era tan oscuro, tan espeso, que no se miraba ni de aquí donde están ustedes, hermano. Yo no miraba,
Yo iba a tientas y en una bicicleta, o sea que no iba caminando, por eso ese es el problema. O sea que ese es el incidente que tuve, que yo en una bicicleta y cuando los relámpagos se manifestaban, yo podía ver el camino, así como dice la palabra. La luz que reflejaban los relámpagos me alumbraba el camino y decía, por ahí va. Pero como el camino está todo con curvas y piedras y todo, pues yo iba y miraba el camino, ¿verdad? Cuando el relámpago se aparecía y dice, tan siquiera de aquí ahí alcanzo a llegar. Y ahí voy. Y de repente, pues ya todo oscuro, después del relámpago te quedas, no ves nada. Y ahí voy a tientas y bueno, parece que por aquí lo vi y ahí voy. Hermanos, como voy encima de una piedra así de grande. Me salí del camino porque había curvas y todo. Y es un camino de tierra. Y que me choco con la piedra y quedó maroma. Y caí ahí. No, hombre, renegué. Dije, ¿qué ando haciendo yo por acá a estas horas de la noche? Me enojé yo mismo. Dije, yo soy un tonto. ¿Para qué yo salí solamente lejos, hermano? El rancho estaba lejos. Y de subida. Y ahí ya estaba ahí, ya para llegar. Pues esa vez renegué, hermano. Yo no sé qué tanto dije, porque yo no era cristiano, porque yo no echaba maldiciones, pero de repente se me salían cuando en realidad, pues, algo me pasaba, ¿verdad? Entonces, yo lo que sí que nunca se me olvida eso. ¿Por qué? Porque estaba tan oscuro que yo no podía ver. Y los relámpagos me alumbraban, pero no era suficiente. Y después me tuve que ir con la bicicleta ahí toda chueca, caminando hasta que llegué a la casa. Ya faltaba poco para llegar. Pero nunca se me olvida eso. Entonces este versículo me recuerda ese accidente que tuve. Porque la lámpara te puede alumbrar poquito, pero la luz, ¿verdad que dice ahí? Lumbrera, te alumbra todo el camino donde tú no vas a caer, no vas a tropezar. Esa es la palabra de Dios, es lumbrera a nuestro camino. Nos enseña por dónde debemos de andar, por dónde debemos de caminar. Si hay obstáculos, tú los puedes brincar. Si hay una piedra, tú, ¿verdad?, pasas por encima, qué sé yo, porque la lumbrera te enseña el camino. Esa es la palabra de Dios, hermano. Nos enseña para no andar en tinieblas. Así es que sigamos atesorando esta palabra y de eso vamos a hablar en esta hora. De la palabra de Dios, de su palabra, de su ley, de sus preceptos, de sus mandamientos. Y nos vamos a gozar también como lo hicimos el viernes. Bueno, esa es la introducción. Vamos a Josué capítulo 1 y versículo 8, donde empezamos también el viernes pasado. Josué 1:8, si lo pones en la pantalla, dice que cuando Dios le dijo a Josué, ya después de que Moisés murió y ahora Josué tomó el cargo de llevar al pueblo a la tierra prometida, iban a cruzar el Jordán, y le dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Recuerdan ese versículo que lo mencionamos el viernes? Esa fue la encomienda que le dio Dios a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y nos dimos cuenta, aprendimos de que era un libro que Moisés en Deuteronomios, antes de él morir, lo puso a un lado del arca y les dijo a los levitas, aquí está este libro, que es testimonio, que es de la ley de Dios, y para que ustedes puedan guardar este libro y puedan atesorarlo, era como una reliquia que ellos iban a tener ahí. Ese libro siempre iba a estar a un lado del arca, porque por medio de ese libro se iba a guiar el pueblo. Entonces, cuando aquí Dios le dice a Josué, nunca se apartará de ti este libro de la ley, estaba hablando del libro que Moisés le dejó, que eran los 5 primeros libros que se escribieron: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Ahí estaban escritos, porque esos fueron los libros que escribió Moisés, 5 libros. Aquí empieza Josué y se dice que Josué escribió este libro de Josué. Entonces, esa era la ley de Moisés. En esos 5 libros estaba toda la ley. Ahí estaban todos los mandamientos, los decretos, los estatutos, los testimonios que Dios le dio a Moisés para que se los dijera al pueblo y para que vivieran conforme a esa ley que Dios les dejó. Por eso los fariseos en tiempos de Jesús, ellos vivían la ley. Y ellos no aceptaron a Jesucristo con su nueva doctrina porque decían, no, nosotros, Moisés nos dijo que hiciéramos esto. Moisés en su ley nos dejó esto y tú nos traes otra cosa, porque ya Jesucristo venía con otra doctrina que para ellos era una doctrina, era una herejía.
pero en realidad Jesucristo vino a cumplir la ley. Pero ellos no lo aceptaron, porque ellos decían que Moisés era al que tenían que seguir, y que esa era la ley que Dios había dejado, y que esa era la que tenían que seguir, y no pudieron aceptar a Jesucristo, que vino a rescatarnos a todos, ¿verdad? Bueno, aquí dice que no se apartará de tu boca este libro de la ley. Por eso nosotros siempre tenemos que hablar su palabra. Siempre tiene que haber palabra en nuestra boca, palabra de Dios. Tenemos que siempre atesorarla en nuestro corazón, en nuestro ser, y hablarla también. Hablar la palabra, decirle a alguien, mira, Cristo te ama, mira, hay una salvación. Jesucristo murió en la cruz, Él viene a salvarte. Tienes problemas, el Señor te puede ayudar, pero acéptalo como su Salvador. Él te quiere salvar, Él no quiere que te pierdas. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, y esa es la palabra que siempre todo hijo de Dios debe tener en su boca, porque esa es la palabra de Dios que salva. Cuando tú le dices a alguien, Cristo te ama, el Señor te quiere salvar, te quiere dar una nueva vida, tú estás salvando por medio de esa palabra que está en tu boca, que es palabra de Dios, a alguien. Por eso es muy importante tener esta palabra en nuestra boca, hermano, porque esta palabra salva, esta palabra liberta, esta palabra transforma vidas. Por eso no creo que esto de predicar el evangelio es una cosa liviana. Predicar el evangelio es una cosa, es una responsabilidad, y es una bendición, es un privilegio para aquellos que hablamos la palabra. No solamente para los predicadores, para los pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas. No, esto es para todos, porque usted también puede testificar allá afuera. Usted le puede decir a los del trabajo, mira, el Señor me cambió, el Señor me dio una nueva vida, soy un hijo nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Te invito a la iglesia, el Señor te quiere transformar, qué sé yo, porque es la palabra de Dios en tu boca que tú le vas a decir a las personas. Por eso dijo, no se aparte de ti este libro de la ley, esta palabra. De día y de noche hay que meditar en ella. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No solamente la palabra que tú vas a dar salva a los demás, sino que al cumplir tú la palabra, al vivir tú la palabra, dice que te va a ir bien, ¿verdad? Y harás prosperar tu camino. Y todo te va a salir bien cuando tú vives la palabra de Dios. Es una promesa de Dios. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? La historia de cuando terminó Josué el libro, su historia ya en sus últimos días, ya en los últimos capítulos. Vamos a ver cómo Dios habla, ¿verdad? De su palabra. En en Josué capítulo 21 y versículo 43 al 45. Vamos al final de ese libro de Josué para ver qué fue lo que hizo Dios con su palabra por medio de Josué, porque le dijo a Josué que no se aparte de él esa palabra, que siempre esté de día y de noche en él. Y Dios le dio instrucciones a Josué. Dios le dio instrucciones, haz esto, al otro, haz aquello, para que te vaya bien, para que seas prosperado. Tú vas a repartir a este pueblo la tierra. Él fue el que le repartió la tierra a las 12 tribus. Él fue el que Dios usó, porque ya que Moisés no pudo entrar. Pero en el capítulo 21 y el versículo 43 al 45, vamos a ver ahí que Dios cumplió su palabra, porque era su palabra, y lo que Dios dice en su palabra, eso Dios lo va a cumplir. Todo lo que está escrito en esta Biblia se va a cumplir un día, y se está cumpliendo. Se ha cumplido en tiempos pasados, se está cumpliendo ahora y se va a cumplir más después. Porque esta palabra nunca, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. En otras palabras, siempre se va a cumplir. Eso es lo que va a permanecer hasta el final, su palabra. Y vamos a leer ahí capítulo 21, versículo 43 al 45, ya está en la pantalla. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. 44. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y el 45 dice, no faltó palabra de todas las buenas obras que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió.
todo lo que Dios le dijo a Josué, ¿verdad? A Israel, así y así voy a hacer y así voy a hacer. Dice que todo se cumplió conforme a la palabra de Dios. Por eso todo lo que está en su palabra se va a cumplir tarde o temprano y se sigue cumpliendo ahora, hermanos. Que muchos se pierden, muchos no, muchos rechazan, se está cumpliendo porque hay quienes no van a recibir esta palabra. Dice que Él no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento, pero muchos perecen porque no quieren proceder al arrepentimiento. Entonces se cumple la palabra cuando muchos se pierden, porque es su palabra que ya está escrita. Dice que muchos se van a perder, muchos se van al infierno, pero no porque Dios quiera, sino porque ya está escrito que muchos no quieren aceptar la palabra y prefieren irse al infierno, prefieren disfrutar de la vida de este mundo, gozar de los deleites, de los placeres carnales, y no les importa la vida eterna, y cuando despiertan están en el infierno. Y ya es demasiado tarde, porque en el infierno no hay quien los saque ya. Ahí no sirven oraciones, ni novenarios, ni nada de eso. Sabemos que en los católicos rezan el novenario por 9 días, están rezando al león muerto, para que Dios tenga misericordia. Pero eso es mentira, porque una vez que el muerto se va de este mundo, donde esté, ahí va a estar. Si se fue para el cielo, ahí va a estar por toda la eternidad, no hay quien lo saque de ahí. Y si está en el infierno, también no hay quien lo saque, porque no hay oraciones que puedan salvar, no hay rezos que puedan salvar. Lamentablemente, si así fuera, pues todo el mundo hacía lo que le diera la gana y luego rezaban unos cuantos rosarios y los sacaban donde están, ¿no? Las cosas son, la Biblia, la palabra de Dios es justa, hermanos. Entonces hemos aprendido y la Biblia nos enseña que solamente hay una salvación. Jesucristo es el único que salva. Entonces, si nosotros no atesoramos esta palabra, si nosotros la tomamos como a la ligera, podemos perdernos aún estando en la iglesia. Porque hay quienes están en la iglesia, pero no son salvos, porque no viven la palabra, no les importa, no viven en santidad, viven como les da la gana, no se santifican, no se purifican. Cuando la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios en su pueblo, nuestra santificación. Como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, y lo pones en la pantalla. Dice, pues, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, si la voluntad de Dios es nuestra santificación, quiere decir que nosotros tenemos que vivir en santidad para poder agradar a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dice ahí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En otras palabras, que nos apartemos de lo que contamina, lo que nos contamina. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, una persona que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que cree que sí, Él es el Salvador, pero si no se santifica, si no le importa vivir en santidad, se puede perder estando en la iglesia. Por eso tenemos nosotros que, con temor y temblor, vivir siempre día con día, temiendo de que el Señor puede venir y a lo mejor nos podemos quedar a la gran tribulación, porque estamos esperando su venida. Él va a venir por su iglesia, limpia, santa, sin mancha, sin arruga, para llevársela al cielo y tener bodas con ella. Pero aquel que no se consagre a Dios, aquel que no se santifique, aquel que no le importe vivir la santidad, lamentablemente no va a poder ser levantado aunque haya aceptado a Cristo. Porque la santificación es la que nos va a llevar al cielo, vivir en santidad. El que esté limpio, límpiese más. El que sea santo, santifíquese más. El que sea justo, siga practicando la justicia, para así poder nosotros trabajar en esta santidad, en la salvación. Ya Jesucristo nos dio la salvación en la cruz del Calvario, pero ahora nos toca a nosotros trabajar en esa salvación. Es un procedimiento día con día. Somos salvos por gracia, pero tenemos que trabajar en esa salvación. Se nos dio la salvación, ahora hay que trabajarla en ella. Ahora hay que trabajar nosotros en esa salvación, que es mantenernos en santidad, consagrarnos a Dios, ser fieles a Dios, ser fieles a su palabra. O sea que es fácil, pero es difícil también, ¿verdad? No es una cosa tan difícil como dice Deuteronomio, ¿verdad? Que no está, esta ley dice no está en los cielos para decir quién la va a traer, no está tampoco al otro lado del mar para decir quién va a ir por ella, como también el Señor nos enseñó el viernes, ¿verdad? En Deuteronomios. Sino que está cerca de ti. Aquí está la palabra. Esta es la palabra de Dios que predicamos. Y luego nos fuimos a Romanos, ahí terminamos, para los que tienen un poco de memoria, donde termina el mensaje. En el corazón, cerca de ti está en tu corazón, que si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor
y que el Señor levantó a los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Está tan sencillo la salvación, la ley, vivir la palabra. Pero lo que se nos hace difícil porque nos gusta cuando somos carnales. Nos gusta vivir más en los placeres de la vida, en los placeres de la carne, lo que a la carne le gusta, y es por eso que nos aparta de la santidad. Vivir como a ti te agrada, como a ti te gusta, como tú quieres, no es vivir en santidad. Porque ahora nosotros no nos ceñimos a nosotros mismos. Ahora nosotros no nos obedecemos, no hacemos lo que nos da la gana. Ahora nosotros hacemos lo que dice su palabra. Su palabra es que nos santifiquemos. Y de ese modo vamos a llegar al cielo. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. Es que esto es para jóvenes, niños, adolescentes que están empezando. Esto es para todos. Porque la salvación no es por obras, pero hay que trabajar en esta salvación viviendo en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Ok, creo que están despiertos. Eso lo dije. A veces hago una pregunta así para que se despierten, pues si están algunos despiertos, dormidos. Bueno, ahí dice que se cumplió toda la palabra que Dios le dijo a Josué. Se cumplió. Dice que todo se cumplió, todo lo que le dijo al final de sus días. Eso quiere decir que la palabra de Dios es fiel. Dios es fiel en su palabra. Él siempre lo cumple. Él cumple lo que promete. Dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahora vamos a Isaías capítulo 5, versículo 22 al 24. Sigamos hablando de la palabra de Dios, de lo que es su palabra, de lo que es la ley de Dios, de lo que son sus mandamientos, de lo que son sus testimonios, porque de eso habla todo el Salmo 119. La ley, los testimonios, los decretos, los estatutos, son los mandamientos. Usted lee todo el Salmo y siempre va a hablar de eso. Siempre va a haber una palabra de sus testimonios, de sus decretos, de sus mandamientos, de su ley. Todo el Salmo, cada versículo, hay una palabra de que dice mi ley, mis mandamientos, mis decretos, o su ley, sus decretos, sus mandamientos, sus estatutos. Dice ahí el versículo, no lo ponen todavía, no llega ahí. Si no, yo lo busco aquí. Isaías capítulo 5 y versículo 22. Isaías 5, 22. Búsquenlo también ustedes ahí, ya que no aparece en la pantalla todavía. Isaías 5, 22 al 24. Dice la palabra de Dios: hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Dice que porque desecharon la ley de Jehová, desecharon la palabra. Dice que como lengua que quema el rastrojo, que quema la paja, no es para lengua de fuego, ¿verdad? ¿Usted ha visto cómo se quema el rastrojo, cómo se quema la paja? El rastrojo para nosotros allá en nuestro país es la caña de maíz cuando ya está seca. La caña, así le llamamos nosotros el rastrojo. Y eso se lo damos allá a los animales, al ganado, porque eso se lo comen cuando no hay más que comer, el rastrojo seco. Entonces, una gavilla de rastrojo bien seco, le llega una llamarada, un cerillo, hermanos, prende como si le echaran gasolina. Aquí dice que así es la palabra, dice que como el rastrojo, como la llama que quema el rastrojo, que quema la paja, ¿verdad? Que devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Aquí estaba reprendiendo Isaías, o sea Dios por medio de Isaías a su pueblo, porque dice que rechazaron la ley de Dios, dice que la abominaron. En otras palabras, cuando venía un profeta a decirles palabra que Dios decía,
dice que rechazaban la palabra y no solamente la rechazaban, sino que les era abominación la palabra de Dios. Es triste cuando una persona rechaza la palabra de Dios que se le da en una iglesia, en una congregación o allá afuera, que la rechaza, que la abomina, que habla en contra de Dios. Dice que este pueblo, y es que este era el pueblo de Dios, era el pueblo de Israel, era el pueblo escogido por Dios, y dice que rechazaban y abominaban su palabra. Es como un cristiano que conoce a Dios y que después rechaza y aún hasta abomina su palabra. Están en peligro de que les venga un juicio, porque dice ahí que como la llama que quema el rastrojo, que quema la paja, así es la palabra de Dios, por no obedecer su palabra, sino que antes la abominaron. Y dice el versículo 25, dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Imagínense, por causa de que no aceptaron la palabra, sino que antes la abominaron, la rechazaron, les vino y murieron. Hubo muerte. Hay muerte espiritual cuando una persona rechaza la palabra. Hay una muerte espiritual cuando abomina la palabra, cuando rehúsa escuchar la palabra de Dios, cuando dice, no me gusta la palabra de Dios, no me gusta lo que ustedes enseñan. Esa persona muere espiritualmente de tal manera que solamente Jesucristo lo puede resucitar en su misericordia, por medio de su misma palabra o por medio de alguien. Por eso tenemos que tener cuidado cuando es la palabra de Dios, hermanos, hay que recibirla, aunque nos duela, aunque nos parezca muy ruda la palabra, pero es su palabra. Cuando a veces nos incomoda la palabra es porque estamos mal, hermanos. Cuando te incomoda la palabra que se predica, que se enseña, es que estás mal, entonces tienes que enderezar tu camino. Porque cuando estamos bien, nos cae bien la palabra. Dice que qué bien cae la palabra cuando a su tiempo. Pero cuando uno está fuera de tiempo, no le cae bien. ¿Por qué? Porque uno está en desorden. Y el que está en desorden, la palabra lo quiere acomodar y le duele. Pero tenemos que recibirla. Tenemos que decir, Señor, gracias porque me hablaste. Estoy mal en esta área, pero tú me dijiste que hay una solución y que tú tienes misericordia de mí. Y yo acepto tu palabra, acepto tu reprensión, aunque me duela. Todo es para bien, hermanos, porque el Señor nos ama. Vamos al capítulo 40 de Isaías y versículo del 3 al 8. Isaías 40 del 3 al 8. Dejen buscarlo aquí también. Estamos hablando de la ley de Dios, de su palabra, de sus mandamientos, que es muy importante guardarlos para vivir por ellos, porque, como dice el versículo que enseñó la hermana Ángela, es medicina a nuestros huesos, los juicios de Dios. Versículo 3 del capítulo 40 de Isaías dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Aquí, ¿verdad? Está hablando de la naturaleza, ¿verdad? Que todo monte se baje, que todo llano se, ¿verdad? Pero en realidad lo que está diciendo que lo que está torcido en nosotros es que enderezarlo. Porque a Dios, ¿qué le importan los montes? ¿Qué le importan los vallados? ¿Qué le importan los valles? Aquí somos nosotros. Si lo lee bien, se está refiriendo a aquellos que viven mal, en una vida mal, una vida de desorden, que quieren que se enderece, ¿verdad? Dice, vos que clamen en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne
justamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir? ¿A voces? Que toda carne es hierba y toda la gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Se da cuenta que está hablando de las personas, no está hablando de la naturaleza, no está hablando de los montes en sí, está hablando de las personas. Dice que todo hombre es, ¿verdad? Dice que el pueblo es ciertamente como la hierba en ella ciertamente como hierba es el pueblo. El 8. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios siempre va a permanecer. El hombre se desaparece, el hombre muere, pero Dios, su palabra siempre va a permanecer. Millones y millones y millones de seres humanos han muerto, han desaparecido, su gloria ha desaparecido. Famosos que conocimos nosotros y que otros conocieron, solamente les quedó su historia. Algunos ya ni su historia sabemos, porque pasaron cientos, miles de años. ¿Y de qué les sirvió vivir en este mundo si no agradaron a Dios? Lo más importante es agradar a Dios. Como dice Eclesiastés, ¿de qué le sirve al hombre vivir 1000 años 2 veces si nunca gustó del bien de Dios? Si vivió la vida como le dio la gana, a su manera. No, aquí hay que vivir como dice Dios, para poder agradar a Dios y para poder ser salvos. Porque muchos se han ido de este mundo vanamente, vivieron en este mundo y se perdieron para siempre, eternamente y para siempre. ¿De qué les sirvió vivir aquí en este mundo sin ningún beneficio? Y están ahora en tormento por toda una eternidad. Lo más importante es obedecer su palabra, y su palabra no cambia, sigue siendo la misma. Obedecer su ley, porque el pueblo es como la hierba, dice allí, se seca, se quema, se desaparece. Se seca la hierba, marchita, la flor se seca la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dice el Señor, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, se va a cumplir, tal y como Él lo ha dicho. Así es que vanidad de vanidades, todo es vanidad, como dijo el predicador. En este mundo todo es vanidad. En este mundo, hermanos, la gloria del hombre es pura vanidad. Las mujeres, los hombres, todos que viven una vida de vanidad, de nada les sirve, hermanos. Hay mujeres que se quitan, se ponen y se vuelven a poner y se vuelven a quitar y se vuelven a poner, y cuando venimos a ver, de nada les sirvió, se pusieron viejas como quiera y se desaparecieron. Se pusieron arrugadas como quiera, aunque les estiren la cara, ya parecen de plástico. Yo les he visto unas actrices, ¿verdad?, en la televisión o ahora en el teléfono. Ya cuando se ríen no se les mueve nada, ningún músculo de la cara porque es puro plástico, no sé cómo le harán. Pero se ríen y ya no se les mueve nada de aquí. Y yo prefiero estar viejito con arrugas, pero que todo se me mueva los músculos, hermano. Para quien el pastor Carlos está riendo, no que nada más está una apariencia ahí. Pero es la vanidad del hombre, de la mujer, de que quieren verse bien toda la vida para ser admirados. Quieren ser admirados, quieren ser idolatrados, y un día se van a pudrir, un día se van a morir, un día van a desaparecer. El otro día estaba viendo en la televisión, en un reportaje, a un joven por allá en ¿cómo se llama? En Sudamérica, aquí lo tengo en la mente, en Brasil, que se quería hacer el muñeco ese que está con el novio de la Barbie, el muñeco ese, no sé si alguien lo vio. Mi hermana Fayol que sí lo vio. Que quería parecer al muñeco ese. Y sí se parece al muñeco porque se puso, no sé qué tantos miles ha gastado en él, en su apariencia, quiere parecerse un muñeco. Y tú lo ves y parece un muñeco, porque ya todo es de plástico. Y con ojos se los cambió de color. Tuvo que hacerse operaciones en los ojos para ponerse del color del muñeco ese, que es el novio de la Barbie.
Y no, pues todo, tú lo ves y pues como un muñeco, pero pues en realidad es pura vanidad. Digo, este muchacho un día se va a poner arrugado como quiera, dije yo. ¿Qué tanto le va a durar la vanidad? Tanto que se ha hecho, tanta operación que se ha hecho, millones, miles que ha gastado en sí mismo para verse bien como un muñeco. Y en realidad es pura vanidad. Eso es pura idolatría. Se idolatran ellos mismos. Lo más importante, hermanos, es vivir la palabra. Lo más importante es que su palabra se cumple y hay que vivirla. Mientras estemos en esta vida, hermanos, hay que vivir la palabra y que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos haya siendo fieles a su palabra. No importa que nos pongamos gorditos, arrugaditos, canientos y qué sé yo. Tan siquiera hay pintura para las canas, pero para lo demás a veces hay que trabajar muy, muy duro, ¿verdad? Y hay iglesias donde no les permiten que se pinten las mujeres el pelo porque es pecado para ellos. Imaginen, pobres mujeres llenas de canas. Mi esposa estaría ahí con la cabeza blanca. Imagínense. Ella misma lo ha dicho. Y son iglesias grandes que no se permiten pintar las mujeres, ni el pelo, ni nada, ni arete, ni nada de eso. Pues hermanos, también eso es demasiado. También una manita de gato, pues no le cae mal. Pero también hay que irse a los extremos, ¿verdad? Estamos hablando que hay vanidad que sí de plano, como ese que quiere ser un muñeco. Pues ¿quién quiere ser un muñeco? Yo no quiero ser un muñeco. Yo con que mi esposa me ame y ¿para qué quiero ser un muñeco? Con que yo le sirva a mi esposa y le sea fiel y todo bien, ¿verdad? Pues, ¿para qué quiere ella un muñeco? No, eso es pura idolatría. Pero ya las mentes están torcidas, hermano. Y hay cada cosa que uno ve en la televisión que uno dice, de veras que este mundo está bien mal. Así es que cuando digo yo soy un hijo de Dios y quiero vivir su palabra, quiero vivir su voluntad, digo entonces yo estoy bien. Entonces yo sí quiero ser un hijo de Dios, que le sirva a Dios hasta que el Señor venga. Y que el Señor nos haya siendo fieles, hermano. Sin vanidad ni nada de eso. Porque en realidad la vanidad nos echa a perder la creación de Dios, que somos nosotros. Vamos ahora a Jeremías capítulo 23 y versículos del 28 al 29. Aquí vamos a hablar también de lo que es la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios hace en las personas, lo que la palabra de Dios hace en nuestro ser. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, algo va a hacer en tu vida. Cuando la palabra de Dios entra a tu mente, a tu corazón, algo va a pasar que Dios va a hacer algo, porque su palabra es fiel. Y a veces nosotros creemos que estamos bien, pero cuando la palabra de Dios penetra, hermanos, nos damos cuenta que estábamos mal. Pero su palabra dice que Él escudriña las mentes, las intenciones del corazón. Él escudriña todo, su palabra. Ahorita vamos a ir también a Hebreos. Pero vamos ahí a Jeremías capítulo 23, versículo 28 al 29. Dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Yo estaba escudriñando estos versículos, los que están anterior de esto, era porque en ese tiempo había profetas engañando al pueblo. Y decían, yo soñé y soñé así y así, y en este sueño Dios me mostró esto y así va a pasar. Y venían con esos, en realidad que eran supuestamente soñadores y eran profetas, y decían que Dios les mostraba. Y no era cierto, Dios no les mostraba nada porque el pueblo estaba mal y ellos venían a engañar al pueblo con sus cosas, con sus palabras. Entonces dice pues que el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel que tuviera, y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. En otras palabras, había soñadores que eran falsos. Iban y contaban lo que soñaban y en realidad no era cierto lo que habían soñado. Por eso, hermano, todos los sueños que uno sueña no son de Dios. A veces me cuentan sueños y ¿qué significará el sueño? Pues no sé. ¿Qué sentiste tú en el sueño? ¿Qué sentiste tú cuando estabas soñando eso? Porque lo que tú sentiste en ese sueño a lo mejor eso es. Pero a veces queremos que alguien nos lo interprete. Yo a veces tengo sueños y yo siento en el sueño que Dios me está enseñando. En mi espíritu yo siento qué es lo que Dios me quiere enseñar por medio de ese sueño. Pero había sueños que estos soñaban, que iban y los contaban y creían que era Dios revelándole sueños, porque sabemos que José soñaba sueños, Josué el de Jacob soñaba sueños y se cumplían. Pues estos también querían soñar sueños, soñaban sueños y creían que todos los sueños eran de Dios.
Por eso dice el profeta que tuviere sueño, cuenta el sueño. En otras palabras, yo soñé esto, pero no le di interpretación. Yo soñé que me comía una hamburguesa, pues tenías hambre, yo creo. ¿Y ya? No, es que a lo mejor es que Dios va a traer palabra del cielo. Que a lo mejor el Señor va a traer una palabra que nos va a llenar. No, es que a lo mejor te dormiste con hambre y soñaste la hamburguesa. Cuando yo ayuno, a veces yo sueño una hamburguesota que casi ni me gustan, pero pues cuando tú tienes hambre, está bueno. Entonces venían los profetas y soñaban sueños y contaban los sueños y les daban interpretaciones. Dicen, ¿estos sueños de Dios? No, no todos los sueños son de Dios. Hay sueños que son de la carne, sueños que son del diablo, sueños que son de Dios. Sí, es cierto, pero no todos. No todos habla Dios por sueños, no en todo tiempo. Es que uno tiene que tener cuidado. Dice, el que sueño, pues cuenta el sueño, pero nada más. A veces vienen y me cuentan un sueño, pues yo lo escucho. Ok, está bien, ¿no? Pues no sé. ¿Qué pasa? No sé qué significará. Pero esto le daban interpretaciones. Dice, y a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. En otras palabras, aquellos que sí, Dios les hablaba y contaban, tienen que decir tal como Dios decía. De repente Dios hablaba juicio y no querían contar esa palabra porque traía juicio. Dice, pues cuenten la palabra que yo les traje. Alguien que un profeta que yo le diga, ¿sabes qué? Di mi palabra, porque es mi palabra. Y el profeta no la quería decir porque decía, no, pues me los voy a echar de enemigos. Imagínense que aquí Dios me diga, ¿sabes qué? Dile a tal persona que está mal, que está en pecado y que enderece su vida. Me lo voy a echar de enemigo. Entonces los profetas, para no tener enemigos, preferían a lo mejor decir lo que Dios les decía. ¿Por qué? Porque cuando Dios te usa como profeta, tú tienes que decir lo que Dios dice. Bueno o malo, tú tienes que decirlo. De lo contrario, estás fallándole a Dios en el ministerio que Dios te ha dado, en el llamado que Dios te ha dado. Por eso, el ser profeta, yo no quiero que Dios me use como profeta porque me he hecho muchos enemigos. Pero cuando predicamos la palabra de Dios, nos convertimos en profetas. Así es que como quiera, vienen los enemigos a nosotros. Porque estamos predicando la palabra, que su palabra es profecía. Entonces, de un modo u otro, estamos sirviéndole a Dios, de un modo u otro tenemos enemigos. Porque tenemos que predicar la palabra y tal o como es. No podemos acomodarla tampoco a nuestro criterio o para que las personas nos quieran. No, la palabra de Dios se tiene que predicar tal y como es. No tenemos que buscar para adornarla para que se vea bonita, para que la gente la acepte. Tal y como es, hay que decirla. Porque así es como Dios habla. Entonces aquí dice, ¿verdad? Que el que sueñe, pues cuente el sueño, pero el que reciba mi palabra, diga la palabra tal y como es. Cuente mi palabra verdadera. Dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. En otras palabras, mi palabra es como el trigo y la paja es paja. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Si mi palabra es mi palabra, dila tal y como es. No tengas que mezclar la paja con el trigo, no tiene nada que ver. En otras palabras, di lo que yo te digo que digas. Le dice a los profetas, di mi palabra verdadera. Dice el versículo 29. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra? Dice que su palabra es como fuego, como lo vimos en Isaías, que quema el rastrojo, quema la paja. Así es su palabra. Aquí también dice que su palabra es como fuego. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El fuego quema la paja, el martillo quebranta la piedra. Así es la palabra de Dios. Rompe, penetra, quema. Porque su palabra es viva, es eficaz. Esa es la palabra de Dios, la que predicamos nosotros. Por eso cuando tú escuchas la palabra de Dios, algo va a pasar en tu vida. Va a haber cambios en tu vida. Algo va a pasar. El corazón duro que tenías, la palabra te lo está rompiendo, hasta que se rompe. Y al rato Dios te liberta de ese corazón duro de piedra que tenías. Esa es la palabra de Dios. Por eso muchas de las veces llegan personas a las iglesias y están con su corazón duro, tan que no quieren recibir. Hay una palabra que dice que ellos pusieron su corazón como diamante, creo que dice en Jeremías, un día lo estaba yo escudriñando. Dice que porque pusieron su corazón como diamante. ¿Usted sabe qué es el diamante? El diamante es más duro que el acero. Y él dice en su palabra, si no me equivoco es en Jeremías o en Ezequiel, creo que es en Jeremías. Dice, porque pusieron vuestros corazones como diamante. El diamante agujera al hierro, al acero. O sea que ahí le dice a usted, su corazón está más duro que el hierro, que una piedra, que el hierro. En otras palabras, están bien mal.
pero la palabra rompe como la piedra. Si está duro como una piedra tu corazón, lo va rompiendo conforme vamos escuchando la palabra. Va rompiendo, va rompiendo, va rompiendo, y de repente aceptamos su palabra. Por eso, aunque los jóvenes estén aquí, que no les interese, que no importa, que están aquí como a la fuerza, usted sígalos trayendo, porque tarde o temprano ese martillo, esa palabra como martillo, va a romper en sus corazones lo que está duro en ellos. Y tarde o temprano ellos van a decir, sí, en realidad yo tengo que humillarme. En realidad tengo que buscar a Dios y santificarme, porque esto es serio. Así es que siga trayendo, siga viniendo, sígase congregando, porque el Señor nos va a seguir hablando y va a seguir rompiendo, quebrantando ese corazón de piedra para poder recibir con mansedumbre su palabra, como dice Santiago. No creo que ya estoy terminando, Algunos dicen, no, ya va a terminar porque ya, no, ya así no. Pero ya mero. Como está diciendo el pastor ayer, siempre decimos que ya vamos a terminar y nos falta un buen rato. Yo creo que eso nos pasa a todos. Nos vamos ahora a Hebreos capítulo 4 y versículo 12, donde dice que su palabra es como espada de dos filos, que es un versículo que ya muchos lo sabemos. Y Hebreos 4, 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Dice que como espada, primero dice que es viva y eficaz. La palabra de esta palabra es viva, no está muerta, es viva. Es la palabra de Dios. Es el verbo, ¿verdad? Hecho carne. Dice que el verbo se hizo carne. Y ahora el verbo es su palabra. Jesucristo es su palabra. Y el Señor nos habla por medio de su palabra. Y Dios está vivo, Jesucristo está vivo y su palabra está viva. Por eso la palabra de Dios es viva. No es un libro cualquiera la Biblia, sino que es una palabra viva, que es palabra de Dios. Y es eficaz. ¿Qué es eficaz? Que trabaja. En otras palabras, que hace efecto. Eso es lo que quiere decir. Eficaz es que hace efecto. Eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante que toda espada de dos filos, porque la palabra de Dios parte para todos lados. Parte para allá y me parte a mí también. Parte el que la está dando, y parte el que la está dando y a los que le está dando la palabra. Por eso aquí cuando uno viene y se para aquí, no es que ustedes están recibiendo, dicen, no, este pastor es bien duro conmigo, me está tirando bien duro. No, es que yo también estoy recibiendo, y ya Dios me dio duro también a mí. Cuando uno escudriña la palabra, cuando uno va a traer un mensaje, Dios nos ministra primero a los que lo vamos a traer. Porque de lo contrario, ¿qué les traeríamos nosotros aquí si no nos ministra primero a nosotros? Primero Dios nos habla a nosotros cuando estudiamos, nos habla y nos dice, y nos habla y nos habla y nos habla, y venimos y exponemos su palabra, pero ya nosotros ya nos cortó mientras estábamos estudiando. Así es que no se sienta que este maestro, este pastor es bien duro, que mira, nos tiró bien duro, nos tiró piedras. Pues es que yo fui apedrado en la casa. Ya nosotros fuimos apedrados también allá. Ahora, si no vivimos la palabra, si solamente les ponemos, haríamos como los fariseos, que ponen cargas que ellos mismos llevan. Pero por eso el testimonio de los pastores, de los ministros, es muy importante. Porque es bien fácil decir, pero hacer. Eso es lo que vamos a ver si lo hacemos o no. Por eso es una responsabilidad grande para el que predica, para el que enseña, porque así como predica, así tiene que hacer. De lo contrario, no hace efecto, ¿verdad? Pero así es la palabra de Dios. Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Ahí está hablando de las coyunturas como del cuerpo, ¿verdad? Las coyunturas que tenemos. Y los tuétanos es adentro de los huesos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Discierne lo que estamos pensando y las intenciones que tenemos en el corazón. Por eso es viva y eficaz. Por eso cuando uno trae la palabra, dice uno, ¿cómo sabía el pastor que yo tengo este problema? No es que yo no sabía, es que Dios sí sabía, por eso te está dando la palabra. Hay personas que vienen nuevas a las congregaciones y alguien las invita, alguien los trae.
Y cuando van y se sientan allí y se les trae la palabra y piensan que el pastor que está trayendo la palabra o el que está enseñando piensa que alguien le dijo lo que está haciendo esa persona. Y hasta salen mal con el que lo trajo. Dice, tú le dijiste mi vida, ¿verdad? Y salen mal. Y tú le dijiste al pastor, tú le dijiste a ese predicador lo que yo hago. ¿Por qué no? Pues porque todo me lo dijo a mí. No, lo que pasa es que ya Dios discierne, su palabra discierne las intenciones, los pensamientos del corazón de las personas. Por eso cuando la palabra entra, penetra, hay que dejarla que penetre, ¿verdad? Hay que ser mansos, hay que ser humildes para que haga efecto a nosotros. Pero aquellos que no tienen conocimiento piensan que alguien les dijo a ese predicador lo que estaban haciendo y por eso vino y fueron confrontados con la palabra, pero no es así. Es que la palabra discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Dices tú, ¿cómo sabía este predicador lo que yo voy a hacer mañana? No, yo no sabía, pero Dios sí sabía, ¿verdad? Entonces, ahí eso uno se da cuenta, es Dios, es su palabra y es la que nos convence. ¿Por qué? Porque es viva, porque es eficaz. Ya no me aguantó la pantalla. Ok, ya, volvió. Dije, ¿será que ya me estoy tardando? Bueno, esa es la palabra de Dios. Es viva, es eficaz. Ahora sí vamos ya culminando. No se preocupe. ¿Qué tal si vamos a Jeremías de nuevo? Ahora vamos al capítulo 31 y vamos a leer del 31 al 35. Capítulo 31, versículo del 31 al 35. Jeremías 31, del versículo 31 al 35. Ahí vamos a seguir hablando de su palabra, que es viva, que es eficaz. Es Dios mismo hablándonos por su palabra, que es la Biblia. Ahí está. Jeremías 31, 31. Hasta el 35. Dice la palabra de Dios ahí, versículo 31 al 35. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Sigue el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y la de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. En otras palabras, yo lo firmo. Cuando dice Jehová de los ejércitos es su nombre, como decir, esta es mi firma, Jehová de los ejércitos. Dice que Él va a poner su ley en las mentes y en los corazones en aquel día. ¿Y cuál es aquel día? Son estos días que estamos viviendo nosotros. Dice que ya no enseñará, no lo va a decir nadie a alguien, una persona a otra persona, conoce a Jehová. Dice, porque en aquel día, dice, me conocerán todos. Porque voy a escribir en sus mentes y en sus corazones mi ley, mi palabra, la voy a escribir y ellos me conocerán. No van a tener que decirle, enséñame la ley de Dios, enséñame la ley de Jehová. En aquellos tiempos solamente los escribas eran los que enseñaban, eran los que estaban estudiados para enseñar la ley de Moisés. Y solamente ellos eran los que estaban diestros para enseñar y iban a que se les enseñara la ley. Pero aquí está diciendo que va a haber días donde Dios iba a tratar con cada uno de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, directamente Él nos iba a hablar por medio de su palabra. Y esos días estamos ahora porque estamos en la gracia, hermanos. Porque ya Jesucristo pagó el precio y dice que Él iba a mandar al Espíritu Santo y si no los dejaré huérfanos, sino que mi Padre enviará al Consolador
para que esté con vosotros para siempre. Y Él los va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo es un maestro, que no lo vemos, pero Él nos enseña. Por eso cuando usted lee la Biblia, ¿se acuerdan que el otro día yo dije que yo antes leía y no entendía? Y yo le decía, Señor, enséñame, yo quiero tu Santo Espíritu que me enseñe porque no entiendo tu palabra. Y llegó un día donde se desbloqueó mi mente, se iluminó mi mente y dije, ahora sí entiendo la palabra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo enseñándonos. Por eso aquí ya estaba profetizado, aquí por por Jeremías, de que Dios iba a tratar con nosotros, dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos iba a enseñar su ley, su palabra. Y es lo que está haciendo por su Espíritu Santo. Vamos a Hebreos para terminar ahí. Capítulo 10, versículos del 12 al 25. Hebreos 10, del 12 al 25. Ya al final de la Biblia, búsquenlo. Y ahí vamos a terminar ahora sí, ya, para irnos a nuestra casa. Hebreos 10, del 12 al 25. Dice ahí el versículo 12 en adelante. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, con un solo sacrificio. Jesucristo murió en la cruz una sola vez para hacernos perfectos a nosotros. Los santificados somos nosotros. Acuérdense que en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Dice, como les dije hace rato, versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces dice que los santificados nos ha hecho perfectos Jesucristo por medio de la muerte en la cruz. En otras palabras, nosotros somos perfeccionados por Jesucristo, por su muerte. Somos santificados, perfeccionados. Somos perfectos para siempre. Dice, ¿dónde nos quedamos? 14. Dice el 15, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, aquí es donde le digo que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que nos enseña, ¿verdad? Aquí dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es lo que estamos leyendo allá en Jeremías. Ya estaba profetizado y aquí se cumple en Hebreos. Vino Jesucristo, murió en la cruz, mandó el Espíritu Santo es el que nos enseña, ¿verdad? Y ya las leyes de Dios están escritas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y dice que Él nos ha perdonado nuestros pecados y ya no se acuerda más de ellos. Cuando tú viniste a Cristo, cuando tú te arrepentiste de tus pecados, ya el Señor los borró todos. Ya no tienes que decirle tus pecados a alguien más por ahí, porque ya el Señor te los borró, ya el Señor te perdonó. Ya no tienes que ir a un encuentro y llenar una clínica y decir, pequé en esto, pequé en lo otro, pequé en aquello, porque así se nos enseñaban los encuentros. Eso es erróneo. Porque ya el Señor nos perdonó nuestros pecados. Todos los que hicimos nos los perdonó cuando venimos a Cristo. Eso de que recuérdate los pecados que hiciste, que recuérdate todo lo que te pasó, hermanos, eso en realidad no es de Dios. Porque hay cosas que ya Dios las olvidó, ya no se acuerda más de ellos. ¿Cómo tú te vas a acordar de los pecados que ya hiciste muchos años atrás? Eso nos afecta, eso nos perturba, porque te vienen recuerdos que tú no quisieras recordar y el Señor te perdonó todos esos pecados. En los encuentros, hermanos, nos estafaron. Primero monetariamente y luego con esas enseñanzas que nos acabaron, hermano. Por eso yo no recomiendo a nadie vayan a los encuentros. No, hermano, hay mucha manipulación. Ahora que yo he escuchado muchas en contra de los encuentros, hermano, todo eso es falso. Porque cuando viniste a Cristo, ya el Señor te perdonó todos tus pecados. Ya no tienes que decirle a otra persona lo que estás haciendo, lo que hiciste, ¿por qué? Porque el Señor te los perdonó. Y si estás mal, arrepiéntete, ve delante de Dios, Señor, estoy mal, estoy pecando, ayúdame. No tiene que venir a mí, no tiene que ir a una persona a decirle sus pecados, porque el Señor se los perdonó y si está pecando, si está mal,
pídale perdón a Dios, enderece su vida. Yo no tengo que saber sus pecados, no, ya el Señor que se los perdone allá. Yo lo que quiero es que usted viva en santidad, porque de eso se trata, vivir en santidad, vivir la palabra de Dios y que uno vea los frutos. Vea, no tiene que andar diciendo, ay, pequé, fíjese que caí, no, estoy otra vez bien mal. No. Usted enderece su vida y que nadie se dé cuenta, solamente Dios, arrepiéntase y síguese adelante y vive en santidad. Los frutos se van a estar viendo. Eso de que me arrepentí y sigues pecando, no te has arrepentido. No, los frutos se tienen que ver después del arrepentimiento, cuando es un arrepentimiento genuino de todo corazón. Porque el Señor ya perdonó todos nuestros pecados. Dice que los echó hasta lo profundo de la mar. No se acuerda más de ellos, según dice este versículo. Sigue diciendo, dice el 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Dice que teniendo un sacerdote que es Jesucristo, hay que venir confiadamente ante su trono, ante su presencia, ¿verdad? Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Lavado los cuerpos no es que tú te tienes que bañar y bañar para que estés limpio, no. El agua pura que habla aquí es su palabra. Ahorita nos estamos lavando con su palabra. El Señor nos está lavando. Eso es lavarse. No es que me voy a ir a echar un baño, echarme jabón y hasta una estropa, una piedra, pomes de esas que raspan porque tengo mucha mugre, no. Lavado los cuerpos, la palabra nos está lavando ahora mismo. Está hablando de algo espiritual. Lavados los cuerpos con agua pura, su palabra es pura. Eso es lo que nos está haciendo ahorita el Señor, nos está lavando, nos está purificando, nos está santificando. Su palabra es la que lava, es la que purifica. Versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Eso es lo que tenemos que hacer, exhortándonos unos a otros, animándonos unos a otros. Decirle, no te quedes, llega al servicio. No has llegado, ¿qué está pasando? Llamar, visitar. Eso es exhortarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca y tenemos que preparar al pueblo. Los ministros estamos supuestos a preparar la iglesia. Estamos supuestos a hablarle a la iglesia y que la iglesia se purifique con el agua que es la palabra de Dios. Entonces, los pastores, los ministros, estamos supuestos a arreglar la iglesia, arreglar la novia. A la novia cuando se va a casar, se le pone un vestido blanco, bien bonito, se le pone velo y se le pone todo eso. Eso es lo que hacen los ministros en las iglesias que son de Cristo. Están arreglando la novia. Aquí el Señor, por medio de los que enseñamos, están arreglando a ustedes, la congregación, que es la novia de Cristo. Arreglándole su vestido. Tienes una mancha aquí, tienes que quitar esa mancha al vestido, ¿verdad? No como la otra vez que mi esposa les conté la historia, ¿verdad? Para los que no estaban aquí. ¿Se la vuelvo a contar? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Es para que se despierten. Bueno, cuando Irma y yo nos íbamos a casar por el civil, yo le llevé 2 vestidos de aquí. Uno era color como la camisa de Héctor, creo. Y otro era blanquito, así medio beigecito. Y yo le dije, bueno, pues que se ponga uno para pues para la presentación. Sí, la presentación, ¿no? Por el civil, ¿verdad? Por el civil. Dije, ahí están 2 vestidos, al que tú quieras ponerte para el civil. Y ahí fuimos con mi papá, los papás de mi esposa, fuimos nada más, porque allá nada más van y firman un papel y ya estamos casados por el civil. Y después sigue la boda, sigue la fiesta, sigue todo lo demás, ¿verdad? Que en realidad pues ya eso ya sobra, porque a veces uno hacer boda, ¿verdad? Y resulta que
Pues yo le di esos 2 vestidos, se los llevé de aquí. Y dije, bueno, a ver cuál se va a poner. Bueno, va a poner el blanquito, el que está medio beisecito, dice, está más decentito. Y lo lavó y lo puso en un tendedero allá en su casa. Y tenían una perra, donde la dichosa perra va y baja el vestido del tendedero. Y lo entierró todo. Cuando va amaneciendo, pues el vestido en el suelo, todo lleno de tierra. Dijo, no, pues ¿cómo lo va a lavar? Ya está todo sucio. Y llegó y dije, ¿dónde está el vestido que te ibas a poner? No, pues no me lo puse porque la perra lo ensució todo. Pues que no le pase, hermano. Acuérdense que ella era mi novia, ella se iba a casar conmigo, tiene que ir con un vestido limpio. Pues no se lo pudo poner, se ensució, el perro lo ensució. Pues que el perro, tipo de diablo, no le ensucia el vestido, hermano. No deje que el diablo lo revuelque en el suelo, en el piso, y al rato diga, pues ahí todo estrujado, todo, hay que meterle mucho jabón y el Espíritu Santo ahí a duro y duro, ¿no? No deje que su vestido se le ensucie, hermano. No deje que el diablo, que es un perro, ¿verdad? Tipo de perro, venga y se le ensucie. Sino que usted cuide sus vestiduras. Cuide sus vestiduras, que es la santidad. Para que cuando venga el Señor por su novia, seamos levantados. Porque dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, preparada para aquel día en las bodas, tener bodas con su novia, que es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pues el Señor nos ha dado una buena lavada hoy, yo creo, ¿verdad? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y sigamos en ese procedimiento de santificación, de limpieza, hasta que el Señor venga, para que así algún día estemos allá por toda una eternidad, gozando primeramente de las bodas del Cordero con su iglesia, con su novia, y después por toda una eternidad con el Señor, para siempre, por los siglos de los siglos. Vale la pena esforzarse, hermanos. Vale la pena la palabra de Dios, vivirla, atesorarla, apreciarla, porque la palabra de Dios, aunque nos duele, aunque nos corte, aunque nos restriegue, pero nos cae bien, hermanos. Es así como vamos a llegar al cielo, recibiéndola con mansedumbre. Y si hay alguien que está en necesidad de una oración, si el enemigo lo ha estrujado, lo ha revolcado por el piso y quiere que oremos para que el Señor le dé victoria, pase al frente, oramos por usted. Y si por alguna otra razón usted tiene otra situación, pase también. Si hay alguien que quiere reconciliarse o alguien que quiere aceptar a Cristo, pase también, se lo presentamos al Señor. Presentamos su vida al Señor, acepte a Cristo si no es salvo, y así el Señor, y usted es parte de la novia, usted es parte de la iglesia. Vamos a adorar a Dios con este canto y en breve nos despedimos. El llamado está hecho, el altar está abierto para todo el que quiera pasar. Por una oración estaremos orando por usted. Cualquier razón, circunstancia que usted pase, el Señor sabe. Adoremos a Dios. Gracias, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven
más de tu Santo Espíritu, Señor. Síguenos llenando día con día, Señor. Aún allá, Padre Santo, afuera, en el trabajo, en la calle, donde quiera que andemos, que tu Santo Espíritu, Señor, nos siga llenando. Que nos siga redarguyendo, Señor, de todo lo que estamos haciendo mal para santificarnos cada día, Señor. Estar listos para cuando tú vengas a levantar la iglesia, Señor. Que seamos dignos de ser levantados, Señor. Que seamos limpios, Padre Santo. Que siempre estemos lavando nuestras vestiduras con tu palabra, con tu Santo Espíritu, Señor, como nuestro Paracleto, Señor. Que así, Señor amado, sigamos hasta que tú vengas, Señor. Porque tu venida está cerca, Señor, y tu iglesia tiene que estar preparada, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para ser levantados, estar limpios delante de ti todo el tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Llévanos a nuestros hogares, guarda nuestros vehículos, llena nuestros hogares en el camino, quita todo tropiezo y que podamos llegar, Señor, y disfrutar de esta noche y el día de mañana también levantarnos con nuevas fuerzas, Padre Santo, con tu Santo Espíritu, Señor amado, guiándonos a toda verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga. Hacia adelante. Salúdense unos a los otros. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles a las 7:30. Hacia adelante. Cristo viene.